Elisa y David no comían nada hasta que la nueva niñera negra hizo algo. El padre viudo se casó con ella. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de donde estás asistiendo a este vídeo. Esa persona no va a tocar la comida de mis nietos. La estridente voz de Beatriz Fuentes resonó en la mansión de $3 millones mientras señalaba con un dedo perfectamente manicurado a Clara. Mírala, Ricardo. ¿De verdad crees que alguien así sabe cuidar de niños de nuestra estirpe? Clara permaneció inmóvil en la entrada de la cocina de mármol italiano, sosteniendo su bolso con dignidad mientras observaba la escena. A sus 26 años, enfermera pediátrica graduada con honores por la Universidad de Seattle, había visto prejuicios antes, pero nunca tan descarados como en ese momento. Ricardo Soto, viudo desde hacía 9 meses, miraba incómodo entre su suegra y la nueva niñera que acababa de contratar. Sus gemelos de 6 años, Elisa y David, se negaban una vez más a comer y habían perdido mucho peso desde la muerte de su madre. Las 3 niñeras anteriores, todas blancas y adecuadas, según Beatriz, habían fracasado estrepitosamente. «Mamá, por favor», intentó intervenir Ricardo, pero fue inmediatamente interrumpido. «No me vengas con eso, Ricardo. Contrataste a esta chica sin siquiera consultarme. Esa gente tiene métodos extraños, comidas exóticas que pueden ser malas para los niños. ¿Y si ella trae alguna enfermedad? ¿Y sí? ¿Y si realmente puedo ayudar a tus nietos?», interrumpió Clara suavemente, su voz tranquila contrastando con la histeria de Beatriz. «Porque hasta ahora, por lo que veo, están languideciendo bajo los cuidados adecuados que tanto valora». El silencio que siguió fue cortante. Beatriz palideció ante la audacia de la respuesta mientras Ricardo arqueaba una ceja, claramente sorprendido por la firmeza de la nueva empleada. Desde el piso de arriba continuaba el llanto suave y constante de los gemelos, un sonido que se había convertido en la banda sonora de esa casa desde el funeral. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia. Clara había crecido como hija única de una madre soltera en los suburbios de Seattle. Había trabajado desde los 15 años para pagarse la universidad, especializándose en trauma infantil después de perder a su propio padre a los 7 años. Ella sabía reconocer a los niños en duelo y sabía exactamente cómo ayudarlos, pero también sabía que estaba entrando en territorio hostil. ¿Puedo al menos intentarlo?, le preguntó directamente a Ricardo, ignorando por completo a Beatriz. 3 días. Si en 3 días no consigo que coman una comida completa, me iré sin causar problemas. Beatriz resopló indignada. «Ricardo, no puedes estar considerando seriamente». 3 días, accedió Ricardo extendiendo la mano a Clara, pero con una condición: mi suegra supervisará todo. Clara le estrechó la mano sintiendo la textura áspera de las uñas mordidas, un signo de estrés que ella reconocía bien. Perfecto. Ella puede aprender algunas cosas en el proceso. En ese momento, mientras Beatriz se ahogaba de indignación y Ricardo la observaba con una mezcla de esperanza y escepticismo, Clara mantuvo una expresión serena. Lo que ellos no sabían era que ella había investigado exhaustivamente sobre esa familia, conocía cada detalle del trauma de los niños y tenía un plan que iba mucho más allá de simplemente hacerlos comer. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. En los primeros 15 minutos dentro de la mansión de los Soto, Clara ya había catalogado mentalmente cada signo de negligencia emocional que las otras niñeras habían ignorado por completo. Elisa estaba escondida debajo de la escalera, abrazando una manta sucia que obviamente no se había lavado en semanas. David permanecía encerrado en su habitación, construyendo torres con bloques solo para derribarlas violentamente. Un comportamiento clásico de un niño que procesa el trauma del abandono. «Mira», exclamó Beatriz señalando dramáticamente cuando Clara se arrodilló en el suelo para hablar con Elisa a la altura de sus ojos. «Esta persona está ensuciando mi alfombra persa de 15,000. Ricardo, ¿ves eso?». Ricardo observó a Clara hablar suavemente con Elisa, que por primera vez en meses había dejado de llorar. «Ella parece estar conectando con los niños». «¿Conectando?», resopló Beatriz. «Esta gente siempre ha sido buena para trabajar en la cocina, limpiar la casa, cuidar el jardín, pero cuidar niños de nuestra clase social, eso es completamente diferente. Elisa y David necesitan refinamiento, una educación adecuada, no estas influencias».
Clara fingió no escuchar mientras Elisa le susurraba al oído. La abuela no te quiere. No le gustaba la niñera anterior porque era demasiado joven, a la otra porque era demasiado baja. Y ahora no le gustas tú. ¿Por qué? Porque soy negra, completó Clara con naturalidad, sin ningún tipo de vergüenza. ¿Y tú qué opinas? Elisa la miró con los ojos curiosos de una niña de 6 años. Mamá siempre decía que las personas de diferentes colores hacen que el mundo sea más bonito, como un arco iris. En ese momento, Ricardo sintió un nudo en el pecho. Isabela, su difunta esposa, solía decir eso, algo que había olvidado por completo en los últimos meses de duelo. Beatriz, que había escuchado la conversación, se puso pálida. Ricardo, no puedes permitir que ella les meta esas ideas en la cabeza a los niños. Van a crecer pensando que... Exactamente, la interrumpió Ricardo enfrentándose directamente a su suegra por primera vez en meses. Que las personas diferentes merecen respeto. Mientras la discusión se intensificaba en la sala, Clara aprovechó para examinar a David, que había bajado las escaleras atraído por las voces. El niño estaba visiblemente desnutrido, con profundas ojeras y un temblor nervioso en las manos, signos que ella reconocía de cuando trabajaba en el departamento de pediatría del Hospital Infantil de Seattle. «David», dijo ella suavemente, «¿cuándo fue la última vez que dormiste toda la noche?» El chico la miró sorprendido. Nadie le había hecho esa pregunta antes. «No lo recuerdo. A veces tengo pesadillas en las que mamá está perdida y tiene hambre». Clara asintió, entendiendo inmediatamente el patrón. Trauma por abandono combinado con culpa del superviviente, un caso de manual. Lo había visto docenas de veces durante sus 8 años en el hospital, especialmente con niños que habían perdido a sus padres en accidentes. «¿Y si te cuento un secreto?», susurró ella en tono conspirador. «Yo también perdí a mi papá cuando tenía tu edad. Y sabes lo que aprendí, las mamás y los papás nunca se pierden realmente cuando están en nuestro corazón. ¿Alguna vez has pasado por algo así? ¿Te han juzgado solo por el color de tu piel? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia merece ser escuchada». David la miró con una intensidad que hizo a Clara darse cuenta de que había tocado algo profundo. A sus espaldas, la discusión entre Ricardo y Beatriz seguía intensificándose. «Lleva aquí menos de 1 hora y ya les está lavando el cerebro a los niños», vociferaba Beatriz. Eso es exactamente lo que estaba diciendo. Ellas tienen sus propios métodos, Ricardo. Métodos que no encajan con nuestra familia. «¿Métodos?», repitió Ricardo incrédulo. «¿Te refieres a hablar con ellos como seres humanos?». Beatriz se sonrojó de ira. «No me vengas con sarcasmo. Sabes muy bien de lo que estoy hablando. Esas personas crecen en entornos diferentes, violentos, no entienden las sutilezas de educar a los niños de la alta sociedad. ¿Y si ella trae problemas? ¿Y si los vecinos empiezan a hablar?». Fue en ese momento cuando Clara tomó una decisión. Se levantó con calma, se limpió las manos y se acercó a Beatriz, que gesticulaba dramáticamente. «Señora Fuentes», dijo con una voz profesionalmente tranquila que hizo que todos se callaran. «Tiene razón en una cosa. Yo realmente crecí en un entorno diferente al suyo». Beatriz sonrió triunfante, pensando que por fin había ganado. «Escribe ahí, esto me ha pasado». Demostremos que estas historias no son aisladas. Cuantos más comentarios haya, más difusión hará la plataforma de este vídeo a quienes necesitan escucharlo. «Crecí en un hogar donde mi madre tenía 3 trabajos para mantenerme en la escuela», continuó Clara, «donde estudié enfermería pediátrica con una beca por mérito académico, donde aprendí que los niños traumatizados necesitan comprensión, no juicios, y donde descubrí que el color de mi piel nunca determinó mi capacidad para cuidar a cualquier niño». El silencio que siguió fue cortante. Ricardo observaba a Clara con una expresión que mezclaba admiración y vergüenza por la actitud de su suegra. «¿Enfermera?», repitió él. «¿Tienes un título en enfermería?» «Pediátrica especializada en trauma infantil», confirmó Clara. «Trabajé 8 años en el Hospital Infantil de Seattle antes de mudarme aquí. Sus hijos presentan signos clásicos de depresión reactiva y trastorno de estrés postraumático, nada que no se pueda tratar con paciencia y el protocolo adecuado». Beatriz palideció. Ella había pasado los últimos 15 minutos atacando a una profesional de la salud cualificada, basándose únicamente en prejuicios raciales. Pero usted solicitó el puesto de niñera», balbuceó ella. «Porque a veces», respondió Clara con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «tenemos que estar exactamente donde el universo quiere que estemos. Y algo me dice que estos niños necesitan mucho más que una simple niñera».
En ese momento, con Beatriz claramente desarmada y Ricardo mirándola con una mezcla de respeto y curiosidad, Clara supo que había plantado la primera semilla de su verdadera misión allí. Lo que ellos aún no sabían era que su mudanza a esa ciudad no había sido una coincidencia y que su conexión con la familia Soto era mucho más profunda de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Cada insulto de Beatriz solo fortalecía algo dentro de Clara que esa mujer privilegiada no podía ver, una determinación silenciosa alimentada por años de injusticias que la habían preparado para este momento exacto, cuando finalmente tendría la oportunidad de demostrar que subestimar a alguien por el color de su piel sería mayor error que los Soto habían cometido jamás. Durante los 3 días siguientes, algo extraordinario comenzó a suceder en la mansión de los Soto. Por primera vez en 9 meses, Elisa y David no solo comieron comidas completas, sino que pidieron repetir. Clara había implementado lo que llamaba protocolo de reconexión emocional, técnicas que había aprendido trabajando con niños huérfanos en el hospital. «Imposible», murmuró Beatriz, observando por la ventana del salón mientras Clara jugaba en el jardín con los niños. «Ella debe estar dándoles algún tipo de medicamento. Esto no es natural». Ricardo, por su parte, no podía apartar la mirada de la escena. Hacía meses que no veía a sus hijos reír así. Clara había convertido una simple comida en una experiencia divertida, enseñando a Elisa y David a preparar sándwiches con formas de animales mientras les contaba historias sobre nutrición que los niños absorbían como esponjas. «¿Tiene un título de una universidad de verdad?», preguntó Beatriz con recelo cuando Ricardo mencionó las cualificaciones de Clara durante la cena. «Porque esas instituciones del sur no siempre tienen los mismos estándares que nuestras universidades de élite». «La Universidad de Seattle, mamá, una de las mejores del país en medicina pediátrica», respondió Ricardo sirviéndose más vino, y se graduó con la máxima distinción. Beatriz resopló. «Con honores o sin ellos, Ricardo, tienes que pensar en el futuro de los niños. Los vecinos ya están comentando. Margarita Torres me llamó ayer preguntando por la nueva empleada. Ya sabes cómo se propagan estas cosas en nuestra comunidad». En ese momento, Clara apareció a la puerta del comedor con una tableta en la mano. «Señor Soto, necesito hablar con usted sobre el progreso de los niños. Es protocolo del hospital documentarlo todo». Ricardo le hizo un gesto para que se acercara, pero Beatriz se levantó bruscamente. «Ricardo, eso puede esperar. Tenemos asuntos familiares que discutir». «En realidad», dijo Clara con calma, deslizando la tableta sobre la mesa, «esto es un asunto familiar. Elisa ha engordado 2,5 kilogramos en 3 días. David ha dejado de tener pesadillas nocturnas y ambos han mostrado signos significativos de recuperación del trauma del abandono». Ricardo cogió la tableta, impresionado por la detallada documentación que Clara había preparado. Gráficos de peso, análisis de comportamiento, fotografías de los niños sonriendo, todo meticulosamente registrado con marcas de tiempo y observaciones técnicas. «¿Dónde aprendiste a hacer informes como estos?», preguntó él genuinamente admirado. «Protocolo estándar del hospital», respondió Clara. «Siempre documentamos los progresos en casos de trauma infantil, pero hay algo más que necesito discutir con usted». Beatriz se sentó de nuevo, claramente molesta por la competencia profesional que Clara demostraba en cada interacción. «David me ha contado hoy algo interesante», continuó Clara observando las reacciones de ambos. «Me dijo que su madre solía cantarles una canción específica para dormir. Estrellita, ¿dónde estás?, pero en una versión diferente. Él la llamaba la canción de la mamá negra. Punto». El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo palideció y dejó la tableta sobre la mesa. Beatriz se quedó rígida como el mármol. «Yo no lo entiendo», tartamudeó Ricardo. «Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos». «Los niños tienen recuerdos interesantes», dijo Clara suavemente. «A veces recuerdan cosas que los adultos prefieren olvidar. David también mencionó que mamá tenía una amiga especial que les cantaba cuando ella estaba muy enferma». En ese momento, el teléfono de Clara vibró. Era un mensaje que ella había estado esperando desde que llegó a la ciudad. «Disculpen», dijo ella mirando la pantalla. «Tengo que contestar, es importante». Clara salió de la sala y contestó la llamada en el jardín donde sabía que no la oirían. «Doctora López», dijo en voz baja por el teléfono. «Sí, conseguí acceso a los registros médicos». «No, aún no sospechan nada». «Sí, doctora, los niños han confirmado todo lo que esperábamos. Isabela realmente les ha contado lo de Eva».
Al otro lado de la línea, la doctora Susana López, antigua jefa de Clara en el Hospital Infantil de Seattle, suspiró profundamente. Clara, ¿estás segura de esto? Acusar a una familia de la alta sociedad de ocultar información sobre una muerte es muy grave. Doctora, usted sabe que Isabela Soto no murió en un accidente de coche, dijo Clara con firmeza. Ella murió de complicaciones de un linfoma que había ocultado a su familia durante meses. Y Eva Ruiz, la enfermera privada que la estaba tratando en secreto, desapareció misteriosamente 3 días antes de la muerte de Isabela. Eva Ruiz, que casualmente era, comenzó la doctora López. Mi hermana mayor, completó Clara. Y he venido aquí para descubrir no solo qué le pasó, sino por qué una familia millonaria haría desaparecer a una mujer negra después de cuidar con dedicación a una paciente terminal. A través de la ventana de la sala, Ricardo observaba a Clara al teléfono, notando la seriedad en su expresión. Algo en su postura, en la forma en que sostenía el teléfono, sugería que aquella conversación era mucho más importante que una simple llamada de trabajo. Beatriz, dijo lentamente, ¿recuerdas a la enfermera privada que Isabela contrató durante los últimos meses de su vida? La que venía a cuidarla cuando pensábamos que solo estaba cansada. Beatriz palideció. ¿Por qué me preguntas eso ahora, Ricardo? ¿Por qué? Respondió Ricardo, observando a Clara colgar el teléfono y volver a la casa. Tengo la sensación de que nuestra nueva niñera sabe mucho más sobre nuestra familia de lo que ha dejado entrever. Cuando Clara regresó a la sala, tenía una expresión diferente. Seguía siendo profesional, seguía controlada, pero había algo en sus ojos que no estaba allí antes, una determinación que hizo que Beatriz se moviera incómoda en la silla. Perdón por la interrupción, dijo Clara guardando el teléfono. Era una llamada sobre un caso antiguo del hospital. A veces el pasado nos alcanza de formas inesperadas. Ricardo y Beatriz intercambiaron una mirada rápida, ambos dándose cuenta de que ese comentario tenía un peso que iba mucho más allá de sus superficiales palabras. Bueno, dijo Beatriz forzando una sonrisa. Creo que ya hemos discutido bastante por hoy. Ricardo, ¿no decías que tenías llamadas importantes que hacer? Pero Ricardo no podía dejar de mirar a Clara, tratando de descifrar qué había cambiado en su expresión después de esa llamada. Había algo en ella, algo que no podía identificar, que lo hacía sentir simultáneamente atraído y ligeramente inquieto. Clara le sonrió amablemente a ambos. Voy a ver cómo están los niños antes de retirarme. Buenas noches, señor Soto. Señora Fuentes. Mientras ella subía las escaleras, Ricardo no podía deshacerse de la sensación de que acababa de presenciar el momento en que una pieza fundamental de un rompecabezas mucho mayor había encajado en su lugar. Lo que no sabía era que Clara Ruiz no había llegado a esa casa por casualidad y que la conversación que acababa de presenciar era solo el primer movimiento de un juego que ella llevaba planeando mucho más tiempo del que cualquiera de ellos podía imaginar. La mañana del viernes, exactamente una semana después de su llegada, Clara bajó a desayunar con un maletín de cuero y una tableta. Ricardo notó inmediatamente el cambio en su postura. Había algo definitivo en sus movimientos, como si un largo juego finalmente llegara a su fin. «Buenos días», saludó ella con calma, sirviendo panqueques a Elisa y David, que corrieron a abrazarla como lo hacían todas las mañanas desde que ella había llegado. Beatriz, que acababa de entrar en la cocina, se detuvo al ver el maletín. «¿Qué es eso? ¿Estás renunciando? Porque si es eso, siempre te he dicho que...» En realidad, la interrumpió Clara con suavidad. He venido a entregar algo que pertenece a esta familia desde hace mucho tiempo. Abrió el maletín y sacó una fotografía, colocándola sobre la encimera de mármol. Ricardo se acercó y palideció al instante. Era una foto de Isabela en el hospital, claramente muy enferma, junto a una mujer negra con bata blanca que le sostenía la mano con cariño. ¿Conoces a esta persona?, preguntó Clara, observando la reacción de ambos. Beatriz se quedó rígida como una piedra. Ricardo cogió la foto con manos temblorosas. «Es Eva Ruiz», continuó Clara, con voz aún tranquila, pero cargada de algo peligroso. Enfermera oncológica especializada en cuidados paliativos. Ella cuidó de Isabela durante los últimos 6 meses de su vida, cuando ustedes pensaban que Sol estaba demasiado cansada para salir de casa. «Yo no entiendo», tartamudeó Ricardo, pero sus ojos revelaban que lo entendía perfectamente. «Eva Ruiz es mi hermana mayor», reveló Clara, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Y desapareció 3 días antes de que Isabela muriera.
Curiosamente, el mismo día en que Isabela firmó un testamento que modificaba significativamente la herencia de los niños. Beatriz finalmente encontró su voz. Eso es chantaje. Ricardo, llama a la policía. ¿Chantaje? Clara se rió sin humor, sacando más documentos de la carpeta. Vamos a ver qué es chantaje de verdad. Ella esparció papeles sobre la encimera. Aquí tenemos las transferencias bancarias que hicieron a Eva, $50,000 por la discreción sobre el diagnóstico de Isabela. Aquí el acuerdo de confidencialidad que la obligaron a firmar. Y aquí, Clara hizo una pausa dramática y sacó una grabación digital. La conversación telefónica en la que tú, Beatriz, amenazaste con denunciar a Eva a inmigración por ejercer la medicina ilegalmente si no desaparecía inmediatamente después de la muerte de Isabela. Ricardo dejó escapar un sonido de conmoción. «Mamá, tú no hiciste eso». «Sí, lo hizo», confirmó Clara pulsando el botón de reproducción. La voz aguda de Beatriz resonó en la cocina. «Escucha bien, negra presumida. Isabela ha muerto. Tú has recibido tu dinero sucio. Ahora lárgate de aquí antes de que me asegure de que te deporten como la intrusa que eres». El rostro de Ricardo se quedó completamente blanco. Beatriz intentó negarlo, pero las palabras simplemente no le salían. Eva tuvo que huir de la ciudad en 24 horas. Continuó Clara implacable. Abandonó su vida, su apartamento, sus sueños de montar una clínica para pacientes necesitados. Todo porque una mujer privilegiada decidió que una enfermera negra que conocía sus secretos familiares era una amenaza. «No puedes probar nada de eso», logró susurrar Beatriz. Clara sonrió fríamente. «Puedo y lo haré. ¿Sabes cuál es la belleza de la tecnología moderna, Beatriz?» Eva lo grabó todo. Cada conversación, cada amenaza, cada transferencia bancaria. Ella sabía que personas como tú intentarían silenciarla. Ricardo se apoyó en la encimera, claramente en estado de shock. Isabela tenía cáncer durante 6 meses. «Linfoma en fase avanzada», confirmó Clara con suavidad. Ella quería protegerlos del sufrimiento de verla languidecer. Eva respetó esa decisión, aun sabiendo que sería vilipendiada por ello después. «¿Y tú has venido aquí para qué? ¿Para vengarte?», preguntó Beatriz tratando de recuperar algo de control. «He venido para conseguir justicia para mi hermana», corrigió Clara. «Y para asegurarme de que Lisa y David crezcan sabiendo la verdad sobre cómo murió realmente su madre, rodeada de amor y cuidados profesionales, no solo en un accidente, como ustedes prefieren creer». En ese momento, Clara se dirigió directamente a Ricardo. «Tu esposa dejó cartas para los niños. Ricardo, una para cada cumpleaños hasta que cumplan 18 años. Eva las tenía, pero tuvo que huir antes de entregarlas. Están aquí». Ella golpeó la carpeta. Ricardo comenzó a llorar en silencio. «Papá», Elisa se acercó sintiendo la tensión en el aire. «¿Por qué estás triste?» Beatriz, dándose cuenta de que lo estaba perdiendo todo, hizo un último intento desesperado. «Ricardo, no puedes creer en esa oportunista». «Sí, vine», admitió Clara sin vacilar. «Vine para descubrir qué le había pasado a mi hermana, pero también vine porque 2 niños inocentes estaban sufriendo por los secretos tóxicos que guardaban. Y en el proceso encontré algo que no esperaba». Ella miró directamente a Ricardo. «Encontré a un buen hombre que merece saber la verdad sobre la extraordinaria mujer que perdió y 2 niños que merecen crecer honrando la verdadera memoria de su madre. No una versión edulcorada creada para proteger el orgullo de una familia». Ricardo se acercó a Clara, con los ojos rojos pero decididos. «¿Qué quieres?» «Dinero, una compensación por tu hermana». «Quiero que Eva pueda volver a casa», respondió Clara con sencillez. «Quiero que ella reciba el reconocimiento que se merece por cuidar de Isabela con dedicación cuando su propia familia prefirió vivir en la negación. Y quiero que Beatriz afronte las consecuencias legales de sus amenazas y su discriminación». Beatriz estalló. «No puedes hacer eso. Tengo abogados. Tengo contactos». «Y yo tengo la verdad», replicó Clara con calma, grabada, documentada y atestiguada. «Además, tengo algo que tus contactos no pueden comprar. La conciencia tranquila de quien ha luchado por lo que es justo». En ese momento, mientras Beatriz se daba cuenta de que su mundo de privilegios se desmoronaba y Ricardo comenzaba a comprender el alcance de lo que había perdido, Clara sabía que finalmente se haría justicia. Pero la verdadera victoria no sería la caída de Beatriz, sino ver a Eva poder volver a casa con la cabeza alta y a Elisa y David crecer conociendo la verdad sobre el amor incondicional de su madre.
6 meses después, el titular del periódico local decía: heredera condenada por discriminación racial y amenazas, multa de 2 millones. Beatriz Fuentes no solo había perdido el juicio, sino también su puesto en 5 consejos benéficos y el respeto de toda la élite social que tanto valoraba. Ella tuvo que vender la mansión familiar para pagar las indemnizaciones. Le contó Ricardo a Clara mientras observaban a Elisa y David jugar en el jardín de la nueva casa, más pequeña, más acogedora, más real, y se mudó a un apartamento al otro lado de la ciudad. Parece que descubrió que el dinero no compra la dignidad cuando pierdes toda la tuya. Clara sonrió ajustándose el anillo de compromiso que Ricardo le había regalado el mes anterior. La pedida de mano tuvo lugar en la cocina entre tortitas quemadas y risas de niños, tal y como ella siempre había soñado que sería el amor verdadero. Esta historia no puede olvidarse. Suscríbete al canal, comenta lo que piensas y compártelo con alguien que necesite entender cómo el racismo aún afecta nuestras vidas a diario. ¿Y Eva? Preguntó Ricardo como hacía todas las semanas desde que la hermana de Clara había regresado a la ciudad. Inaugura la clínica comunitaria la semana que viene, respondió Clara con orgullo, con el dinero de la indemnización y donaciones de personas que se enteraron de la historia. Ella atenderá a niños necesitados de forma gratuita. Exactamente el sueño que Beatriz casi destruyó. Eva se había convertido en una pequeña celebridad local después de que se conociera la historia. Entrevistas en periódicos, invitaciones a charlas sobre la discriminación en el sistema sanitario, sobre todo, el reconocimiento público de que había sido una enfermera excepcional injustamente perseguida por prejuicios raciales. «Papá, Clara», Elisa corrió a abrazarlos usando el apodo que había inventado y que les derretía el corazón a ambos cada vez que lo oían. Ha llegado la tía Eva. Eva Ruiz caminaba por el jardín llevando una caja envuelta en papel de colores. A sus 33 años, por fin había recuperado el brillo en los ojos que Clara no había visto desde antes de su huida forzosa de la ciudad. «Las cartas», anunció Eva solemnemente entregándole la caja a Ricardo. Isabela escribió una por cada cumpleaños hasta los 18 años. Ella quería que supieran cuánto los amaba, incluso cuando ya no pudiera estar presente. Ricardo tomó la caja con manos temblorosas, comprendiendo por fin la profundidad del amor que su esposa había sentido por él y por los niños. Ella sabía que se estaba muriendo en los últimos 3 meses. «Sí», respondió Eva con delicadeza, «pero también sabía que ustedes estarían bien, sobre todo después de conocer a Clara». «¿Conoció a Clara?», preguntó David confundido. Eva sonrió. «Tu madre vio una foto de mi hermana pequeña cuando se la enseñé en el hospital. Ella dijo, esta chica tiene ojos de alguien que cuida de los demás con verdadero amor. Si algún día Ricardo necesita a alguien especial en su vida, espero que sea alguien así. Punto». El silencio que siguió solo fue roto por el viento entre los árboles y el sonido lejano de niños riendo en el vecindario. «Entonces mamá lo sabía», susurró Elisa. «Las mamás siempre lo saben», respondió Clara, abrazando a los 2 niños. Y ella eligió bien. Eligió que crecieran con mucho amor. 3 días después, durante la inauguración de la clínica Eva Ruiz para la atención pediátrica comunitaria, una multitud se reunió para apoyar a la nueva emprendedora. Ricardo fue el primer donante oficial, contribuyendo con $100,000 de su propio bolsillo. «Es lo menos que puedo hacer», dijo él al micrófono durante la ceremonia, «para compensar los errores del pasado y apoyar un futuro en el que ninguna profesional competente sea juzgada por el color de su piel en lugar de por sus cualificaciones». Al otro lado de la ciudad, Beatriz veía la retransmisión en directo en su móvil desde su pequeño apartamento de 2 habitaciones. Sola, arruinada moral y económicamente, ella finalmente entendía que el prejuicio le había costado mucho más que su fortuna, le había costado su familia. Esa noche, mientras Clara acostaba a Elisa y David, ella reflexionó sobre el extraordinario viaje que la había traído hasta allí. Había llegado a esa casa como niñera temporal en busca de justicia para su hermana. Ahora estaba a punto de convertirse en esposa y madre adoptiva, además de haber ayudado a construir algo mucho más grande. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó Ricardo cuando ella bajó al salón. «De haber esperado tanto tiempo para venir aquí», respondió Clara sin dudar. «Eva sufrió 2 años innecesarios porque yo tardé en reunir el valor para investigar lo que realmente había sucedido. Y yo me arrepiento de haber tardado tanto en darme cuenta de que la mujer más extraordinaria que he conocido estaba justo delante de mí», dijo Ricardo, atrayéndola hacia sí en un abrazo. Al final, Beatriz Fuentes había intentado usar sus privilegios y prejuicios para silenciar a una mujer negra y talentosa. En cambio,
Solo reveló su propia mediocridad moral y allanó el camino para que dos hermanas extraordinarias convirtieran una injusticia en una victoria inspiradora. La verdadera ironía era que al intentar mantener a Eva en su lugar, Beatriz había creado las condiciones perfectas para que tanto Eva como Clara alcanzaran niveles de éxito y reconocimiento mucho mayores de los que habrían logrado si nunca hubieran sido desafiadas por su ignorancia. Clara aprendió que a veces la mejor venganza no es destruir a quien te ha hecho daño, sino construir algo tan bello e impactante que su maldad se convierte en un pequeño obstáculo que has superado en el camino hacia tu propia grandeza. ¿Has sido testigo de situaciones en las que el prejuicio fue la propia destrucción de quien lo practicaba? ¿Cómo reaccionarías si descubrieras que alguien cercano ha sido víctima de una discriminación injusta?